Listo. Bueno, ya estamos de regreso. Hubo una pequeña falla técnica, pero pues realmente nosotros sabemos que es más que todo porque hay una lucha espiritual para que no quieran que haya información para ustedes, conozcan realmente cómo debemos nosotros de protegernos, de saber estar informados para combatir el mal. Fíjese qué tremendo a lo que le estoy comentando, porque ahorita en medio del programa estábamos hablando de los principados y las potestades y se fue la señal. No estamos manipulando nada, el joven no está manipulando nada, se fue la señal. Estamos transmitiendo desde la Casa del Campesino, ¿verdad? Así es, un la lugar Casa del muy Campesino. antiguo, aquí en el centro de Monterrey, y en este lugar pues no sabemos qué se haya hecho en el pasado, ¿verdad? Qué espíritus demoníacos estén en los aires, y a veces me ha pasado, no es la primera vez, cuando nos han invitado a programas de radio, programas de televisión, cuando hemos dado conferencias en iglesias, se ha ido la luz de las iglesias, se ha interrumpido la señal, se va el audio, se descomponen, se queman las bocinas y de veras, pero estamos aquí para compartirte en este pequeño tiempo que nos queda, compartirte este tema muy, muy poderoso, de acuerdo a la palabra de Dios. Y no sé, mi hermano Mario, que quieras comentar sobre todo esto, sin pena. No, en verdad es cierto. Ahorita estábamos iniciando el programa y antes de entrar sentimos una presencia muy opuesta a que pudiéramos estar en este lugar, pero se manifestó, pero Dios nos dio la victoria porque podemos sentir la presencia de Dios y nomás empezamos a clamar y a pedir la presencia de Dios en este lugar y todo se empezó a restablecer. Sí, empezamos a orar, la hermana Sandra, el hermano Mario, hermano Vita, aquí está el que viene en el programa que sigue, mi hermano, los dos, Mario Alberto, hermano Vita, y estuvimos orando y de veras que se restableció la señal y pues bueno, ya estamos acostumbrados, ya estamos, como dicen, ya estamos pajoneados en eso. Para nosotros no es nada nuevo. Hemos participado en liberaciones, en guerra espiritual, hemos visto cosas que a lo mejor usted no nos entiende, pero son reales y están aquí en la palabra de Dios, están escritas en la Biblia y es algo muy, muy importante que el pueblo de Dios lo conozca. Sí, sobre todo, pues bueno, ya habíamos tenido una lucha espiritual el domingo pasado que no se pudo transmitir el programa y bueno, gracias a Dios que ya estamos en victoria y que pues bueno, vamos a comenzar. A mí me gustaría que nos explicara qué son las potestades, las fortalezas y cómo las podemos evitar. Bueno, mire, hablar de guerra espiritual es un tema muy amplio que en el mes de enero vamos a estar allá en nuestra iglesia Casa de Vida, vamos a estar reabriendo nuevamente la escuela de guerra espiritual, donde pues la hermana Sandra va a estar tomando ese curso. Ya tomó el de los profetas y ahora va a tomar el de guerra espiritual y posteriormente vamos a estar haciendo una invitación al público para que vayan a tomar estos recursos de enseñanza, que realmente son pocas las iglesias, son pocos las congregaciones donde se da una enseñanza todo esto. Bueno, cuando estamos hablando del libro de los Efesios, capítulo 6, versículo 10, 11, 12, 13, dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, gobernadores de maldad y huestes espirituales de maldad, ¿verdad? Gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, para entender todo esto, tenemos que entender, pues número uno, que la escritura dice que hay una lucha. Estamos hablando de una guerra espiritual. Yo no estoy peleando contra mi vecino, yo no estoy peleando contra mi jefe, yo no estoy peleando contra mi esposo, contra mi esposa. Yo me estoy enfrentando contra lo que se mueve en lo espiritual y está motivando a esa lucha, esa agresión, esa oposición, a esos obstáculos, esos pleitos, esas contiendas en lo espiritual. Y nosotros pues debemos de entender, número dos, que hay jerarquías demoníacas. Una jerarquía son demonios que tienen ciertos niveles, porque tenemos que entender una cosa: cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? La cosmovisión es la manera de ver el mundo, y cada pueblo
cada cultura, cada tribu, cada civilización tiene su manera de ver el mundo. Y nosotros, el pueblo de Dios, como cristianos, tenemos una manera de ver el mundo, incluyendo el mundo espiritual, de acuerdo a la Biblia. Y para hablar, hablar de estas jerarquías, tenemos que entender que la cosmovisión bíblica nos dice que hay 3 cielos. La Biblia habla del primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. En el primer cielo se refiere a la atmósfera que envuelve, la capa de aire, la atmósfera que envuelve la tierra. Y usted ve el primer cielo en la mañana, lo ve azulito con sus nubes, los pajaritos ahí revoloteando, ¿verdad? Así es. Y el segundo cielo se refiere al cosmos, se refiere a las galaxias, a los planetas. El segundo cielo usted lo ve en las noches. Usted ve las constelaciones, las estrellas, ve los meteoritos, los planetas, los soles. Ese es el segundo cielo. Y el tercer cielo, pues obviamente es el reino de Dios. El tercer cielo es el paraíso o el reino de Dios. Ahora, la Biblia menciona que hay 3 reinos. El reino de las tinieblas, comandado por Satanás, el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo, o el príncipe de la potestad del aire, como así le dice la Biblia. Está el reino de la luz, el reino de los cielos, que es el reino del Dios Padre con su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Y está el reino terrenal, el reino de los hombres, el reino material que podemos ver, que podemos tocar, que podemos oler, que podemos percibir con nuestros 5 sentidos. Y la Biblia nos enseña que hay una confrontación entre reinos, hay una guerra espiritual, porque cuando hablamos de espíritu, la Biblia dice que los espíritus son seres sin cuerpo físico. La palabra espíritu en griego es pneuma, que significa viento o aire. El aire usted no lo ve, pero lo puede sentir. Y así también nosotros podemos sentir las presencias demoníacas. A lo mejor con nuestros ojos físicos no las podemos ver, pero es a través de nuestros ojos espirituales, por medio del discernimiento, que podemos percibir las presencias demoníacas que se pueden mover en algún lugar, desde una casa, un barrio, una ciudad, una región, un país o un continente. Por eso hay lugares donde hay idolatría, donde hay prostitución, hay mucho homosexualismo, Sí, o sea, hay muy marcadas los lugares, haga ¿verdad? de cuenta que usted va a una ciudad y ahí hay ciertos pecados más fuertes que, digamos, en otra ciudad. Usted va a una región y usted ahí encuentra que el pecado que más se manifiesta es el alcoholismo, la prostitución. Usted va a otra región y es la drogadicción, la violencia familiar, y eso está marcado por esas potencias espirituales, esas potestades que gobiernan los territorios. Hermano Mario, no sé qué usted quiera agregar sobre esto, ¿verdad? Sí, no, y llevando a los regímenes de los demonios y potestades, dice la palabra es que el diablo es el padre de mentira, es imitador. Y así como en el reino de los cielos hay regimiento de ángeles, hay querubines, serafines, así también el diablo también quiere imponer su mismo método que tenía en el cielo. Y en el caso de cuando uno siente, uno puede decir, ¿y cómo puedo, pastor, cómo puedo saber yo percibir que en mi casa hay una manifestación? ¿No te ha pasado que llegas a tu casa y sientes un escalofrío que hasta se te enchina la piel y dices, ¡ay! Es una pesadez. Sí, ¿qué está pasando aquí? Frío. O dices, me duele la cabeza, no aguanto estar aquí. Es porque hay una opresión de salirte. O a veces hay un dicho que dice, se me subió el muerto. ¿Sí han escuchado eso? Dice, Sí. siento que se me subió el muerto. Son los ataques nocturnos. No me podía mover, me sentía despierto, pero no me podía mover. A mí me tocó 3 veces que me detenían los brazos y yo me quería levantar y no podía, o sea, me quería zafar y no podía. Eso es muy común. Eso me sucedió antes de convertirme, y ya convertido, cuando empecé en la guerra espiritual. Sufría muchos ataques, y yo creo que hay muchas personas que son cristianas que nos pueden estar viendo. No sé cuántas personas nos estén observando en este momento o después, pero hay personas que van a decir, es cierto, yo en las noches cuando estaba dormido sentí que alguien se me subía, me agarraban
los brazos, me agarraban las piernas, una opresión muy fuerte, sentí una gran desesperación, y en sueños, como que a veces en sueños puedes ver lo que te está atacando, y como que te quieres levantar y por si acaso, hombre. Y si sabes pelear, tú sabes que el Señor Jesús tiene autoridad, y se le dio autoridad en el nombre de Cristo, y dice el Señor, en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces tenemos que reprender en el nombre de Jesús todo lo malo. Entonces está, en el nombre de Jesús, yo te reprendo, Satanás, y se van los demonios. No sé, Mario, ¿qué más quieras comentar sobre esto, verdad? Sí, y también cuando uno entra en ciertas colonias, como decir, no es el mismo ambiente entrar a la zona de country que entrar a la Independencia. A la Campana. Ni a la Coyotera. Ni a la Coyotera ni a la Campana, porque entras porque a la Independencia, diferente. sí, entras a la Independencia y es algo de idolatría, sientes, miras por todos lados, dices idolatría. Entras a la Coyotera, dices homosexualismo, prostitución. Entras a la Campana, drogadicción, homicidio. Vas a Villa de Juárez, suicidio. O sea, son diferentes espíritus que gobiernan alrededor de nuestra ciudad. Aquí en Nuevo León, lo que está muy marcado es, tenemos los primeros lugares en accidentes automovilísticos, tenemos los primeros lugares en índices de violencia intrafamiliar y de asesinatos de mujeres, ¿verdad? De mujeres, muy Feminicidios, marcados, así es, eso, como allá en Juárez. En Juárez, sí, como en Ciudad Juárez. Ciudad Juárez. Y pues pueden ser la manera de identificar estas potestades. Ahora, fíjese bien, estamos hablando, el hermano Mario, el pastor Mario dijo una gran verdad. En el cielo, la escritura dice que Jehová, el Dios Padre, es Jehová de los ejércitos, Jehová de los escuadrones de Israel. Él es el general supremo de los ejércitos. Entonces significa que en los cielos, los ángeles de Dios están organizados en jerarquías, en niveles. Hay arcángeles, hay ángeles, hay querubines, hay serafines, y ahí están los seres vivientes, los seres vivientes de que habla Apocalipsis, y hay otros tipos de seres espirituales benignos, ¿verdad?, que moran en el tercer cielo, en el reino de Dios. Pero estamos hablando de que también Satanás es un gran imitador. Sí. Satanás si usted va al mercado y encuentra CDs piratas, yo creo que así está Satanás. Satanás es el inventor de la piratería, porque él se piratea todo lo que Dios hace. Y Satanás también tiene huestes y tiene una jerarquía demoníaca, ¿verdad? Primero, él es el príncipe de la potestad de los aires, el príncipe de las tinieblas. Él es el mayor del reino de las tinieblas. Posteriormente, como leímos o como hablamos en Efesios capítulo 6, hay principados, hay potestades, hay gobernadores y hay huestes espirituales de maldad. ¿Cuáles son las diferencias entre ellos? Bueno, la diferencia es la jerarquía, la autoridad que tiene cada uno de ellos y el área geográfica que cubre cada uno de ellos. Y ahorita en unos minutos más voy a explicar esto, pero quiero hablar, vamos al fundamento bíblico. El fundamento bíblico ya lo di, Efesios capítulo 6, versículos 12 y 13, del 10 en adelante. Y también por aquí tengo unos versículos muy marcados. Por ejemplo, en el libro de Daniel, capítulo 10, encontramos una confrontación entre el arcángel contra dos potestades demoníacas muy fuertes, dos principados demoníacos, el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia. Daniel 10:20 dice: y él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Estamos hablando de que esto fue dicho por un arcángel que estaba hablando con Daniel, y él escuchando, traía una respuesta a las oraciones de Daniel, y hubo una confrontación en los cielos entre este arcángel, porque la palabra arcángel es arcai, y arcai significa también príncipe. Entonces un arcángel es un principado. Entonces imagínense, un principado celestial de parte de Dios estaba peleando contra principados demoníacos que se oponían a que hubiera una respuesta a las oraciones de Daniel para el pueblo de Israel. Entonces imagínense, ahí tenemos estos dos principados. Otro ejemplo lo tenemos en 1 Reyes
20:23, donde encontramos que los siervos del rey de Siria le dicen así: sus dioses son dioses de los montes. Estos decían porque habían perdido la guerra frente a los judíos y porque creían que eran ayudados por esos dioses. Mire, estas potestades, esos principados, estas potencias espirituales, las podemos rastrear en la historia con los antiguos dioses de cada nación. La Escritura dice que las naciones tenían sus dioses. La Escritura habla de los dioses de las naciones. Entonces, cada pueblo, cada ciudad, cada región tenía un dios. Entonces, cuando leímos 1 Reyes 20:23, se habla que este pueblo creía que Jehová era Dios solamente sobre la región de Israel y que ellos tenían dioses en los montes y dioses en los valles. Otro ejemplo lo tenemos cuando Jesús echa fuera a los demonios del Gadareno y los demonios le piden a Jesús que no los eche fuera ni los envíe lejos de la región de Gadaria. Le dicen: no nos saques de esta región. Entonces podemos entender de todo esto que estos espíritus controlan regiones, dominan ciudades, dominan gobiernos, tienen injerencia en la sociedad. Porque Satanás, ¿qué le dijo a Jesús cuando lo tentó? ¿Qué le dijo Satanás a Jesús? Le dijo: todos estos reinos me han sido dados. Han sido dados, así es. Y su gloria, o sea, cuando dice su gloria, está hablando de todo lo que contiene el sistema. El mundo no son, cuando la Biblia dice el mundo, no está hablando de las montañas, de los ríos, de los animales, del agua, de las nubes. Cuando habla del mundo, está hablando de todo el sistema creado por el hombre. El sistema político, el sistema económico, el sistema de entretenimiento, el sistema religioso, el sistema cultural, el sistema social, todo eso que ha sido creado. Entonces, todo lo que el hombre ha sido creado, todo lo que el hombre ha creado, pues refleja su imagen, y el hombre es pecador. Entonces, ¿por qué Satanás tiene injerencia en el mundo? La Biblia le llama el príncipe de este siglo, el príncipe de este mundo. Entonces, Satanás puede controlar gobiernos, Satanás puede tener injerencia en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural, en lo religioso, en el entretenimiento, en lo tecnológico. En todo el enemigo puede tener injerencia, porque ha sido creado por la mano del hombre, y el hombre sin Cristo es un ser pecador, y el pecado está plasmado en todo ese sistema mundial. Y qué tan importante es el estar nosotros con precaución y estar informados, porque pues si nos atacan a los gobernantes, ¿cómo va a afectar nuestro país, nuestra nación? ¿Cómo va a afectar a todos como individuos? Y nos va a afectar demasiado. Bueno, esto es algo muy tremendo, porque pues tenemos que entender esto. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Creo que otra vez se perdió la señal. No, ahí está. Como que se está yendo la señal, pero no se preocupen, volvemos a orar. ¿Cuánto nos queda? A ver, ¿cuánto nos queda? Media hora. Media hora, bueno, media hora más de más rollo. Ahorita oramos, no se preocupe, y nos cubrimos con la sangre de Cristo. Mire, primero hay que determinar cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Como leímos, los principados están en la primera línea de las jerarquías demoníacas, abajo de Satanás como el príncipe de las tinieblas. Los principados son aquellos que gobiernan realmente naciones completas. Príncipe de Grecia, príncipe de Persia. Está hablando que gobernaban el imperio persa y el reino de Grecia. Entonces, estos príncipes demoníacos tienen injerencia sobre naciones completas. Yo creo que hay un principado que gobierna México, hay un principado que gobierna Estados Unidos, hay un principado que gobierna cada país, cada nación o cada área de influencia, y abajo de ellos están las potestades. Las potestades pues son de menor jerarquía y ellos gobiernan sobre regiones, ¿verdad? Sí, que se le llaman los territoriales. Sí, los territoriales. Pueden gobernar sobre un estado, sobre 2 estados, sobre una región. Gobiernan sobre regiones, comarcas, estados. Y en tercer lugar están los gobernantes. Y de acuerdo a lo que yo he leído, los gobernantes tienen injerencia más que todo en los gobiernos.
pero no nada más hablamos de gobiernos de un presidente, un gobernador, un alcalde, diputados, senadores, la Suprema Corte de Justicia, el Poder Ejecutivo, Legislativo, no. Estamos hablando que tiene injerencia en cualquier forma de autoridad, un patrón, un jefe de familia, un director, un supervisor, alguien que tenga autoridad sobre ellos, sobre los gobiernos, tiene autoridad, pero los gobernantes gobiernan principalmente ciudades, gobiernan principalmente pueblos, porque las potestades pueden gobernar, digamos, una región más grande. El principado gobierna, pues digamos, una nación, una potestad gobierna una región, un estado, y los gobernantes tienen injerencia más que todo en las ciudades, en algo más pequeño. Y cuando, por decir, es un estado o un país, bueno, el estado, pero en ese mismo estado hay diferentes municipios en donde está muy marcado lo que es prostitución, alcoholismo, sí, drogadicción. Sí, bueno, ahí también obran las potestades. Así o los es. Gobernantes. Los gobernadores, más que todo, muchos dicen que tienen injerencia en lo que tiene que ver con el gobierno, el que tiene que ver con lo que es dirección, con lo que es gobierno, con lo que es ya más político. Más político. Y las potestades gobiernan generalmente sobre pecados, ¿verdad? Así es. Y a los principados se les atribuye cosas más grandes como desastres naturales, guerras, pestes, hambrunas, tsunamis, cosas más grandes que afectan a naciones. Así es, huracanes. Terremotos. Y las potestades, más que todo, gobiernan sobre los pecados más visibles en cada región, las potestades demoníacas. Y por último, tenemos las huestes espirituales. Una hueste espiritual son ejércitos, sí, son los ejércitos demoníacos. Y estos ejércitos demoníacos son los que atacan a las personas de manera individual, a través de, ¿cómo? Oprimiéndolos, tentándolos, poseyéndolos. Y también estos huestes espirituales de maldad pueden estar al servicio de brujas, de brujos, de hechiceros, de adivinos, de adoradores de la muerte, gente que está lanzando maldiciones sobre una persona, haciendo brujos o hechizos. Estas huestes espirituales están al servicio de ellos, pero estas huestes espirituales, ¿quiénes las dirigen? Los gobernantes. Los gobernantes gobiernan también sobre estas huestes espirituales, que son las legiones demoníacas que atacan a las personas en individual por cada pecado, ¿verdad? Que viene siendo, por decir, también cuando entra mucha gente en depresión, que siente mucha tristeza y al punto de suicidarse, la desesperanza. Así es. Eso sucede. Y ahora, otra cosa, mucha gente, dentro de la guerra espiritual, se habla de que pues nosotros somos cristianos, pertenecemos a Cristo, y los cristianos no podemos ser poseídos. Escúcheme bien, nosotros no podemos ser poseídos, porque hay grados de control demoníaco. Hay influencia demoníaca. ¿Qué es la influencia demoníaca? Donde el enemigo puede poner pensamientos en mi mente. Sí, que es cuando empieza uno, vienen pensamientos negativos, bajando la autoestima, yo no sirvo para nada, ¿para qué? De muerte. Así es. Entonces, la influencia es cuando tú eres atacado en forma de pensamientos. La opresión es más fuerte, porque la opresión son ataques externos. Es como dijo Mario, te sientes, te puedes ser atacado con una enfermedad. Puedes sentir una pesadez, puedes sentir ruidos, escuchar voces que te tocan, que te empujan, puedes sentir dolor de cabeza, depresión. Esos son formas de opresión espiritual. Y después de la opresión espiritual está lo que se llama la posesión, cuando realmente una persona que no tiene el Espíritu Santo. Porque dice la Escritura que cuando Jesús sacaba un demonio, el demonio se iba a los lugares secos, pero no le gustaba andar en los lugares secos, porque ellos prefieren, como ellos no tienen cuerpo, ellos quieren tener un cuerpo. Aparte, pues nosotros somos entre un 70 y un 80% líquido, somos agua, y ellos entonces quieren regresar. Entonces
Dice que toman 7 piores y quieren regresar a la casa donde salieron, pero dicen que hay en la casa barrida y adornada, pero la encuentran vacía. Es decir, no está el Espíritu Santo en esa casa, porque ellos nos ven como casa, nos ven como sus habitaciones donde ellos quieren entrar. Entonces, si tú eres un cristiano y eres lleno del Espíritu Santo, tú no puedes ser poseído, pero nosotros podemos abrir puertas y permitirle al enemigo atacarnos. Mario. Eso es bien importante, pastor, porque a veces nosotros como cristianos y a veces nosotros, y lo digo en mi persona, a veces como pastores le decimos a la congregación: el diablo ya está vencido, no tiene poder, y la congregación se queda casi con que sí, no tiene poder, está vencido, y reciben un ataque y dicen: pues, ¿de dónde vino? No, que estaba vencido. Y eso empieza a crear en su vida como que no está tan vencido como pensaba. Y nosotros pensamos que el diablo es alguien que no tiene poder. El diablo tiene poder, pero Dios tiene todo el poder. Esa es la diferencia. Entonces tenemos que estar conscientes en esas cosas. Sí, porque mire, hay pastores que en la emoción, obviamente nosotros sabemos, la Biblia lo dice, ellos fueron despojados de toda autoridad sobre ustedes, fueron despojados de todo poder en la cruz del Calvario. Y hay pastores pues muy motivacionales que en la carne se les hace fácil decir: ya Satanás está vencido, es cierto, está vencido, está derrotado. Pero si no le damos a los cristianos, no les enseñamos cómo pelear esta guerra, cómo pelear esta batalla, las armas de su milicia, pues van a sufrir ataques. Y más porque Satanás nos toca de dos maneras. Satanás necesita un derecho legal para poder atacar nuestra vida cuando somos cristianos. Yo como hijo de Dios, yo le pertenezco a Cristo. Y yo soy poseído por el Espíritu Santo de Dios. Yo poseo el Espíritu Santo de Dios. Pero yo tengo que tener esta casa llena de su presencia, llena del Espíritu Santo, para que no sea ocupada en ninguna área de mi vida, no pueda ser ocupada por ningún espíritu. Por eso es importante que estemos en oración, estar congregándonos, estar leyendo la Biblia, estar en ayuno y estar en contacto para poder sentir la llenura del Espíritu Santo. Y fíjese bien, los únicos que son poseídos son aquellas personas que no son llenas del Espíritu Santo, son simplemente porque no tienen a Dios en su corazón. Y si no tienen a Dios, solamente nosotros, bíblicamente dice la Escritura dice que hay dos amos: o somos del Señor Jesucristo, o de quién somos, de Satanás. Sí, no hay porque dice tibieza. Que nos rescató del reino de las tinieblas para trasladarnos al reino de la luz admirable de su Hijo Jesucristo. Significa que cuando no tenemos a Cristo, estamos sin Cristo, nosotros le pertenecemos a Satanás, pertenecemos al reino de las tinieblas, y podemos ser influenciados, podemos ser oprimidos y poseídos por demonios. Y arriba de la posesión es cuando Satanás puede tomar el control de tu vida en diversas áreas. Ahorita que me llamó mucho la atención, que me gustaría que les comentara a las personas que nos están viendo sobre cómo el diablo siente derecho derecho legal hacia nuestras vidas, o sobre cómo se abren las puertas, cómo abrimos nosotros las puertas para que entre el diablo hacia nosotros. Mire, como yo le dije, el enemigo, estamos enfocándonos al pueblo de Dios. El enemigo puede atacarnos solamente en dos formas. Una, que Dios se lo permita, como lo hizo en el libro de Job capítulo 1. Y número 2, que usted le dé un derecho legal abriendo puertas. Ahora, ¿cuáles son esas puertas? Bueno, en los estudios de guerra espiritual nosotros enseñamos que hay 4 puertas que son las que le dan derecho legal al enemigo, como el ladrón que viene a matar, robar y destruir, a entrar en nuestras vidas y a traer influencia, a traer opresión, o inclusive puede llegar a poseer, puede llegar a controlar, no poseer, llegar a controlar ciertas áreas de nuestra vida, porque nuestra vida está dividida en áreas espirituales. Entonces, usted puede ser libre de, digamos, del área de la sexualidad, usted puede ser libre, pero a lo mejor usted puede batallar en el área de lo financiero, puede batallar en el área del alcoholismo,
en el área de la drogadicción. Entonces, esas áreas el enemigo las toma. Entonces, ¿cuáles son las 4 puertas? Bueno, una es la puerta del pecado. Segundo, la de las prácticas de ocultismo. La tercera puerta son las raíces de amargura. Cuando nosotros no perdonamos las heridas, o sea, las heridas del pasado, es el pecado, el ocultismo, las heridas del pasado, y número 4, las maldiciones generacionales. Las maldiciones generacionales, esas 4 áreas son las que le dan acceso a los demonios a atacar nuestras vidas si nosotros no rendimos cada una de las áreas de pecado, rompemos las maldiciones generacionales, perdonamos y somos sanados de nuestras heridas, o renunciamos a las prácticas de ocultismo. Sí, a mí me gustaría qué significa maldiciones generacionales para que la gente pueda entender. Mario. Una amiga me comentó esto y me hizo esta pregunta, me dijo: pastor, ¿qué es una maldición generacional? Porque en su familia sus papás se separaron y de 3 hermanos, los 3 hermanos divorciados, y ella decía: y siento que mi matrimonio se va acabando. Y yo le dije: eso es una maldición generacional, es algo que traen tus padres y que se los transmitieron a todos tus hermanos, y por consecuencia tú lo estás acarreando. Y dice: pero soy cristiana, ¿eso no se rompe? Que Cristo Jesús sí se rompe, porque eso es lo que quiero también reafirmar, esa verdad. Dice la Escritura que Jesús se hizo maldición, porque de acuerdo a la ley mosaica, maldito era una persona que era colgada en un madero. Así es. Entonces Él cargó la maldición de la ley y rompió la maldición para traer bendición a nuestra vida. Entonces Cristo Jesús ya venció las maldiciones generacionales y ya está hecho eso, pero nosotros en lo individual tenemos que apropiarnos de esa victoria, tenemos que apropiarnos de lo que Jesús hizo en la cruz y llevarlo y jalarlo a nuestra vida y romper con todo eso, porque un mundano, una persona que no conoce a Cristo, por sí mismo no puede romper maldiciones. No puede. Porque esto se hace en el poder del Espíritu Santo de Dios y por medio de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Entonces, ¿cómo empiezan las maldiciones generacionales? Bueno, dice la Escritura que Dios visita la maldad de los padres hacia los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. En otras versiones dice iniquidad. Voy a eso. Digamos, las maldiciones generacionales son pecados que se han transmitido de una generación a otra. Por ejemplo, yo lo he visto mucho cuando he ministrado liberación, parejas que se están divorciando. Yo les pregunto: ¿y cuántas hermanas o hermanos hay divorciados? Pues todos. Y tus papás pues están divorciados, y tus abuelos pues también tuvieron problemas maritales, pero no se divorciaron, pero hay un tío divorciado. Entonces ahí detectamos un área de maldición llamada divorcio. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Entonces es algo que se está manifestando porque a lo mejor algún antepasado, algún ancestro de la 3ª y 4ª generación pecó, y el pecado es pues transgredir la ley, hacer algo contrario a la palabra de Dios. Pecó, pero le gustó tanto pecar que siguió pecando, y entonces hizo de ese pecado una forma de vida, un estilo de vida, un hábito, y ese pecado ahora lo llevó a una degradación moral y espiritual. Entonces cuando el pecado nos degrada moral y espiritualmente y seguimos pecando, ya deja de ser pecado y se convierte en una iniquidad. La raíz de las maldiciones son las iniquidades. Por eso dice: yo visito la iniquidad de los padres a los hijos. Entonces este ancestro, que ese pecado lo llevó a una degradación, se convirtió en una iniquidad, y es muy seguro que espíritus familiares, porque también hay espíritus que se posesionan de casas. Sí, claro. Y están asignados a familias. La Biblia les dice espíritus familiares, y esos espíritus operan por medio de las maldiciones generacionales, que les da derecho a quedarse en los padres y después operar sobre los hijos. Es de donde viene la adivinación, sí, que van e invócame a mi familiar, y viene según y toma el cuerpo y le empieza a decir todo. Vas con los adivinos y dices: quiero hablar con mi abuelito, quiero hablar con mi abuelita, y no es el abuelito y la abuelita, porque los muertos no vuelven, dice la Biblia.
son espíritus familiares que toman que vivieron en la familia y que quieren, pues no sé, regresar, y a través del ocultismo quieren abrir una puerta engañando a la gente, diciéndole que te comuniques con tu ancestro, que te comuniques con tu abuelito. Y hemos visto también muy marcado eso, las maldiciones, las prácticas de ocultismo. Gente que practicó la adivinación, la mamá practica la adivinación y la hija empieza también en la adivinación. Es algo tremendo. Así es. Entonces surge la iniquidad, y la iniquidad empieza a manifestarse ahora en los padres, en los hijos y en los nietos, hasta que no se rompa por la sangre de Cristo. Claro, pues está bien interesante este tema. Me gustaría volverlos a invitar próximamente. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Le agradezco, ya es muy rápido. Yo le agradezco mucho por habernos acompañado. Y bueno, si algo quiere decir. Pues bueno, pues quiero agradecerles, y próximamente, si nos invita nuestra hermana Sandra, con mucho gusto vamos a estar aquí yo y el pastor Mario, compartiendo más del tema de los demonios, porque es algo muy profundo. Nosotros nada más hablamos un piquito, y después lo vamos a estar invitando a la escuela de guerra espiritual para que usted se integre y tome este estudio que está tremendo, ¿verdad? Hermano Mario. Amén. No, muchas gracias, hermana, por la invitación, y reciban de parte de todos los que nos están viendo y que próximamente lo verán, un gran abrazo de la familia Casa de Vida y Oasis Casa de Vida. Es una familia donde todos ustedes son bienvenidos. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, y los invito el próximo domingo en su programa Chequina de 8 a 9 de la noche. Hasta pronto. Dios me los bendiga. Hasta luego. Bye. Bendiciones. Corre, haz esto antes de que lo borren, y dile adiós a la presión arterial y destapa las arterias obstruidas. Comenzamos. ¿Sabías que es esencial mantener nuestras arterias libres de obstrucciones para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo? Ya que estas transportan la sangre oxigenada y llena de nutrientes a todo el organismo. Cuando no están en buen estado, sufre todo nuestro cuerpo. Por eso, hoy aprenderás un remedio natural para tener las vías sanguíneas limpias y libre de toxinas y bacterias. Se trata de algo tan efectivo que hasta los farmacéuticos no quieren que se sepa esta información. Incluso con este remedio no solamente te va a ayudar a regular tu presión arterial, también eliminará las grasas que las obstruyen. Así que descubre cómo preparar este maravilloso remedio. ¿Quieres saber más? Sigue viendo. Normaliza la presión arterial y combate la grasa en sangre con este remedio. Este remedio tiene una gran cantidad de nutrientes y vitaminas, que te ayudarán en muchos aspectos. Entre ellos, permite la purificación de tu hígado y destapar tus arterias. Combatir la gripe y las infecciones.